querido estar aquí, hermanos, si se pudiera, y en un ratito de la conferencia, como ya sea, sí. Aquí está el transmisor y el receptor, los dos tienen pila, no me trae el otro. Es que lo ponemos con esto, usar la mano, entonces no sé si cargar esto, cargar aquello. Perdón ustedes, pero esto me dejó la marcha feminista. Me han visto que de todo pintarrajado también, pero la Yanni was here, puso mi esposa, no es un asunto de Ricodo, una semana de Lucitis, ustedes saben, y no es mi esposa, no es feminista, es mujer, es religiosa, pero no es otra cosa, pero tengo que traer este asunto, y si no puedo usar tantísimo la mano, no es tan grave, pero si no puedo usarlo bien, por eso disculpen. La conferencia se llama La espiritualidad y la predicación. Déjenme introduzco de la siguiente manera, hermanos. Sé que tienen todo el documento en sus manos y tengo la costumbre de escribir casi todo lo que voy a decir. Escribo hasta la ilustración y el chiste y la historia triste, lo que sea. Por eso le recomiendo a usted que si usted no tiene la costumbre de hacerlo así, estando leyendo, olvídese de la conferencia entonces escrita y tome nota al otro lado de la página para que así no nos perdamos. Usted se va a seguir leyendo y yo vamos a seguir hablando y así no nos entendemos. ¿De acuerdo? Puede ser nomás una directriz y es lo que quede conveniente. Bien, hace unos años en nuestra iglesia tuvimos una campaña de alineación. Saben ustedes tal vez que hemos hecho algunas campañas así. De hecho, los libros que he escrito yo, muchos de ellos son del manual, el devocionario de la campaña de alineación. Y en alguna ocasión hicimos una campaña así de alineación y crecimiento. Y en los temas que desarrollamos, hicimos algunos dramas y algunos videos curiosos en donde yo compartía o aconsejaba a algunos héroes de cómics, algunos superhéroes. Por ejemplo, Darth Vader fue a pedirme consejo acerca de la vida familiar. Otro de la Mancha también, que se quería suicidar porque la venganza y cosas así. Pero eran como ilustraciones. Pero el tema de los superhéroes estaba en el aire en la iglesia. Jóvenes de nuestra iglesia, sus hijos, sus jóvenes, yo seguro que saben todo acerca de los. Hay héroes de Marvel y hay héroes ¿qué? De esos. Bueno, usted sí sabe, ¿verdad? Usted sabe. Estaba en el aire. Y un día un niño llegó a sus papás, un niño pequeñito, llegó y me hizo esta pregunta, así efusivamente, apasionadamente. Me dijo: pastor, se formó haciendo cola para eso. Y me dijo: pastor, ¿verdad que tú tienes superpoderes? Oiga, fue una pregunta seria porque no era nomás una pregunta. Pude haber contestado: no, soy una persona normal, no tengo superpoderes. Pero no, yo imaginé que eso era una crisis familiar. Yo imaginé que lo que me estaba preguntando, porque trajo a sus papás casi a la fuerza, que le daban la fuerza eran ellos, seguramente hubo una crisis familiar porque seguramente ese niño dijo: el pastor tiene que tener superpoderes, estoy seguro. Y luego dijo: no, mi hijo, el pastor es normal, no debieron decirle porque tiene razones. Es más, hasta menos, más bruto que otros, algo le dijeron los papás, qué sé yo. Pero el niño seguramente existió. Entonces, en ese momento no era una pregunta cualquiera, no, era la definición final de una discusión teológica familiar. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces yo tenía que escoger entre ser congruente con la realidad o salvar la conciencia y el corazón de un niño que me quiere y que me admira. Entonces le dije: sí, por supuesto que sí. Y usted está con ganas de apedrearme. Espérese. Le dije: sí, claro, sí tengo. En realidad no tengo superpoderes, en realidad tengo un superpoder. El niño tiene una cara de satisfacción, como voltear a sus padres como diciendo: les que se los dije, ¿no? Dije: tengo un superpoder. ¿Sabes cuál? Hablo con Dios. Y Él me escucha. Y es más, Él me habla a mí porque parece que es su palabra. Perdón que me emocione, pero el niño pegaba unos ojos así enormes. Le dije: ¿y qué crees? Ese es un superpoder que tenemos todos los cristianos. Tú también lo tienes. Se lanzó a mí, me abrazó, me besó. No había problemas de coronavirus en esa época, en ese momento. Me abrazó muy efusivamente y volteó viendo a sus papás como que les decía: se los dije. Es el superpoder. Señal de que llamaban a el micrófono. No estaba perdido. Oiga, usted puede acusarme de hereje, lo que sea, pero no le acepto su calificativo. Los cristianos tenemos un superpoder. De hecho, tenemos varios, pero ese es un superpoder. Y no se ofenda ni nada, pero la Biblia lo dice. Cuando Pablo
Pablo habla de más que vencedores, la palabra es hipernicado y significa super vencedores. Hiper, por encima de, super vencedores. Y usted está de acuerdo conmigo que si alguien llega en primer lugar en las carreras, es un vencedor, solamente vencedor. Usain Bolt nunca fue más que vencedor, fue vencedor. Se llegó en primer lugar, tipo veloz, 9.6, 9.60 y algo. O sea, ese tipo estaba aburrida la carrera de los 100 metros, apenas comenzó, ya se acabó. No nos dio chance ni de respirar ni nada, ¿no? Pero ¿qué era el vencedor? Nada. Si usted compite para ser elegido para un puesto, sea en la convención, en el gobierno, lo que sea, y usted gana, usted es vencedor, nada más vencedor, venció, punto, se acabó. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores, y la traducción correcta de la palabra es super vencedores, es decir, por encima de. Usted y yo le ganamos al que llegó en primer lugar, no en las carreras, pero sí en la vida. Cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, dice que sí tenemos superpoderes, o tenemos un superpoder. Yo hablo de que hablamos con Dios, de que entendemos la historia. Los cristianos entendemos la historia. La gente se pregunta qué está pasando, comadre, y a dónde iremos a parar. Miren lo que está pasando en el mundo, y miren lo que le dijo este presidente al otro presidente, y qué está pasando. ¿Dónde usted sí sabemos qué está pasando o no? Tenemos un super conocimiento. Y creo que eso tiene que ver con el tema que me encargaron, la espiritualidad. Podemos responder la pregunta anticipando la tesis de esta conferencia. La conferencia que me pidieron, que es la espiritualidad de la predicación. Yo puedo decir que eso, la espiritualidad de la predicación, es vivir y ejercer la vida en un nivel espiritual. No tuve que ser muy listo para identificar eso. Pero el problema es lo siguiente. De hecho, aquí es a donde quiero llegar. El problema es lo siguiente. Les quiero proponer, no nos confundamos. Si lo explicamos, y ahí voy a ir ya en todas las negrillas tienen una pantalla. No nos confundamos, miren, tengamos cuidado porque en ocasiones se confunde la espiritualidad con algunas cosas que son exactamente lo opuesto. En este mundo religioso en que vivimos nos hemos inventado una y mil maneras de vivir la fe, nos hemos inventado una y mil maneras de no vivir la fe, pero hacer creer que la vivimos. Es más, convencernos a nosotros que la vivimos. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo que en el primer siglo, cuando nació el Señor Jesucristo y cuando inició su ministerio público a los 30 años, en el mundo de ese momento había unos que eran los espirituales, los más espirituales, los fariseos, de todas las sectas judías, estaban en la cumbre de ellos, más que los saduceos, más que los celotes y más que cualquiera. Los fariseos eran los más populares y eran considerados súper espirituales, y Jesús les llamó hipócritas, hijos del diablo, sepulcros blanqueados, ¿no es cierto? Y participaron con tal hipocresía y tal saña que se hicieron amigos de sus peores enemigos, los saduceos. Porque eran sus enemigos. Estoy hablando aquí con novatos en la fe, estoy hablando aquí con la crema innata de la teología en todas las iglesias, y usted sabe eso. Se odiaban fariseos y saduceos, pero se unieron. Así que tengamos cuidado, porque sí existe en el mundo y en nuestro contexto histórico también una confusión respecto a qué es la espiritualidad. Por eso permítanme que aclaremos algunas cosas. Espiritualidad no es legalismo. Espiritualidad no es legalismo. Aquellos que se opusieron al Señor fueron legalistas, y de acuerdo con Pablo en su carta a los Gálatas, fue también el legalismo la primera herejía con la que la iglesia tuvo que luchar. Déjenme leerles algunos textos. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario ser sin dejar de ser aquello. Guías de siervos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque el imperio de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Toma, oigan, como que sí no le cayó bien al Señor, ¿verdad?
sí los amaba, oró por ellos, pero evidentemente eran los considerados espirituales. Gracias, hermano, gracias. ¿Quién te pegó? Yo me quedé para que lloras, ¿verdad? Ya está bien. Disculpe que ahora voy a tener que estarme remitiendo cada rato para acá, pero está bien. Y también dice Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y uno más para sobreabundar, si usted quiere, Colosenses. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas, días de reposo, todo lo cual es obra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose en uniónse con las coyunturas y ligamentos, que es el crecimiento que da Dios, y lo que sigue es tremendo. Pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si viviese en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos de doctrinas de hombres, cosas que todas se excluyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo. Pero miren lo que dice, léalo conmigo, lo tiene en su hoja. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ni siquiera es ser muy espiritual, someterse a preceptos por fuerza de voluntad, por religiosidad, por el qué dirán, porque así me dijeron. Y uno más, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, veis, ahora vais a acabar por la carne. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién los desvió? Dicen los teólogos y la historia de la fe cristiana, que es la primera herejía contra que la iglesia tuvo que batallar. Es un asunto interno. Lo primero contra lo que la iglesia batalló no fue con la persecución de Roma, no, fue con la contaminación interna y de esta doctrina, el legalismo. El libro del hermano Swinton comienza diciendo la introducción, recuerdan, hay asesinos que andan sueltos. ¿Han leído? Esa introducción es magistral. Se lee la introducción y te dan ganas de leer el libro. Dice, comienza diciendo, hay asesinos que andan sueltos. Y luego dice, trae Biblia bajo el brazo, usan traje y corbata, algunos tienen cargos en la iglesia muy importantes y nadie dudaría en encargarles un motivo de oración. Dice, pero se gozan en espiar nuestra libertad para reducirnos a la esclavitud, y usa textos bíblicos. Y está hablando de miembros de la iglesia que son espías de nuestra libertad. Y la idea es que estos que describe aquí la Biblia no son espirituales. Entonces, espiritualidad no es legalismo, espiritualidad no es tradicionalismo. Hay quienes parece que juegan las estatuas de marfil, que viven con la misión de hacer que todo siga igual. En lugar de buscar la renovación, gracias hermano, en lugar de buscar la renovación, buscan que todo siga igual. Oiga, las tradiciones son buenas, no podemos vivir sin las tradiciones. Las tradiciones son necesarias. Usted tiene tradiciones hasta para lavarse los dientes. Usted y yo tenemos tradiciones para levantarnos, siempre nos levantamos con un celo. Esa frase que dice, me levanté con el pie izquierdo, tiene algo de razón, dicen los neurólogos, que cuando en la mañana no hacemos exactamente lo que siempre hacemos, sí algo se nos suelta, porque tenemos una especie de mapa mental de cómo hacemos las cosas. Entonces tenemos tradiciones hasta para eso, para levantarnos. Pero el tradicionalismo es el problema. Ahora, ¿cómo funciona esto de tradicionalismo? Primero déjeme leer un texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de hombres, o con los argumentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo Cristo de potestad. Pero déjenme decir cómo funciona el tradicionalismo para que nos entendamos y no hablar más. Hacemos algo y nos sale bien, y por hacernos algo y nos sale bien me refiero a nuestros antepasados, a unas 3 generaciones atrás de nosotros. Hicieron algo nuestros antepasados y salió bien. Paso número 2. ¿Lo hacemos de nuevo de la misma manera? Pues nos salió bien. Hay que seguirlo haciendo así. Paso número 3. Establecemos que esa es la manera de hacerlo. Esa es la manera correcta. Paso número 4. Estamos en contra de cualquier otra manera de hacerlo. Paso número 5. Buscamos textos bíblicos para probar que esa es la manera dada y ordenada por Dios de hacerlo. Y paso número 6. Elevamos a dogma esa estrategia, costumbre o manera de hacer las cosas y satanizamos a quien propone nuevos caminos y maneras. Los expulsamos de la iglesia, o los expulsamos de la convención,
O por lo menos hablamos muy mal de ellos en Radio Pasillo. Sí. Radio Pasillo. Sí. Gracias, sí, hermano, sí lo oímos. Es que es mi micrófono, gracias. Gracias a la conciencia, ¿verdad? Bueno. Uy, ¿quién te pegó? Yo me caí. Es porque lloras, hermano. Sí se oye bien, ¿verdad? Gracias. Ahora sí, ya puedo usar este mano, así que voy a usar mano. Elevamos a dogma lo que siempre hacemos. Eso es el tradicionalismo. Este nivel, esta cumbre, elevarlo a dogma, así es, cierra la posibilidad de todo lo demás. En el congreso de predicación pasado, allá en Monterrey, me tocó dar una conferencia, pero fue en la mesa redonda, donde nos hicieron preguntas, donde yo compartí algo que decía porque me tocó el tema de la predicación contemporánea, que fue el taller que impartí hace rato. Yo decía que una de las cosas que debemos hacer con la predicación, pues liberarla. Debemos liberar la predicación. Perdonen, liberarla del púlpito, liberarla del templo, liberarla del concepto de lo sagrado y lo santo, liberarla de los diáconos. Hay iglesias donde los diáconos dicen cómo se debe predicar, cuándo y a qué horas y en ocasiones hasta de qué tema. Y liberarla para que sea la palabra, para que se cumpla lo que dice la definición de predicación, de sermón del hermano Santiago Crane, la comunicación de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir, por la que yo me inventé para mí mismo. La comunicación de todo el mensaje cristocéntrico de la Escritura por toda la vida de un predicador, para que la gente sea transformada, la de la iglesia y la de afuera sea alcanzada para Cristo. Para que eso sea, necesitamos liberarla de tradicionalismos, no de tradiciones. Las tradiciones son buenas, pero sí de tradicionalismos que siguen ese camino que digo, hasta el punto de decir, esa es la manera correcta, cualquier otra es satánica, hay que quemarlo con leña verde al que lo hace. Pero el tradicionalismo no es espiritualidad. Espiritualidad no es parsimonia. Estoy seguro que la palabra sí no suena así grave, si no sabemos qué significa, pero por lo menos sí se oye grave. Calma o tranquilidad ceremoniosa con que se hace algo. Esa es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para parsimonia. Algunos religiosos opinan que la espiritualidad es cuestión de la manera como se hacen las cosas y que se expresa por medio de la seriedad, la ausencia del humor, el rostro adusto, el vocabulario elevado, la actitud de exigencia y las palabras severas. Para algunas personas esto es espiritualidad. Si tú predicas así como muy chacoteramente, como usando el lenguaje juvenil y usas ilustraciones así para los muchachos que hay en tu iglesia, o de repente dices un refrán popular, o dices como dijo el Chapulín Colorado, o como decía la Chimoltrufia, estás fuera de lugar. Eso no es parsimonioso. Y lo espiritual es la parsimonia. ¿Se acuerdan de José Tapia? ¿Cuántos conocieron? Fueron compañeros de José Tapia. ¿Quiénes aquí fueron compañeros de José Tapia? Sí, mi hermano, por supuesto. Pastor misionero allá en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. Héroe de todos de mi edad, de esa época. Íbamos allá a Krill, a estar con él y con sus hijos. Y era nuestro héroe, y verlo ahí, hermano, ministrando a los indígenas de allá de la Sierra Tarahumara, los Pilmas, Guaroquilos, Tepehuanes y Tarahumaras. Le decimos a todos Tarahumaras, pero en realidad hay todas esas otras etnias. Pero el hermano estaba por allá, y lo recuerdo. Y me emociono cuando un día vino a la ciudad de Chihuahua a arreglar su troca colorada, hasta compusimos una canción, que es el corrido del hermano José Tapia. Y en una troca colorada se les propuso y vino a comprar unas cosas para arreglarles eso. Y el hermano Mariano López, también lo conocen recientemente, suegro de un joven que está por aquí, ¿dónde está? Sí, y que recientemente fue llevado por eso en su presencia. El hermano Mariano López lo invitó a predicar. Porque el hermano López tenía una gracia bárbara, invitaba a predicar a cualquiera, incluso a mí me invitó a predicar un día, a los 18 años. Y el hermano me invitó a predicar, pero el hermano dice, ¿cómo no traigo nada? No traigo corbata ni nada. Traía una camisa, una playera que incluso tenía un agujero.
Y entonces el hermano Mariano López, no sé si lo conoce el hermano Mariano López, y si lo conocieron ya grande, pues ya había adelgazado, pero originalmente el hermano era más gordito. Entonces le prestaba una camisa, y el hermano, Z piensa, pues no me queda de capa decirlo, no, esa no me queda. Pero predicó un agujero. Traía las manos que sí se lavó, pero le quedaba la grasa, había estado arreglando su carro y esas cosas. Y con su tono ranchero. Hermano, pues el hermano Mariano me quiso poner su carpa esa de decir, pues no me queda, hermano. Yo así voy a predicar, ni modo, predico igual con camiseta que sin con corbata que sin corbata, así es que ahí les voy. Yo pasé al frente, cuando hizo la invitación a servir al Señor, a entregar la vida, yo pasé al frente. No fue parsimonioso en lo más mínimo, pero ni su aspecto fue parsimonioso. Fue el testimonio, fue la predicación de un misionero a los tarahumaras que se le atora la carreta de su camioneta y viene acá a arreglarla y predica. ¿Y cuál es el problema? Pero hay quienes piensan que la parsimonia es espiritualidad. Ahora, la parsimonia puede ser una expresión de solemnidad y respeto, pero puede provenir de un corazón orgulloso. Escúchame, puede provenir de un corazón orgulloso. No hay ningún problema con ella, no. Pero confundirla con espiritualidad, eso sí es un problema. Aquel que tocó leprosos, que cargó niños, que convirtió agua en vino. Fíjese que convirtió agua en vino, por Dios. Y alguien dice, no era vino diferente. ¿Cuál es el vino diferente? No puede haber de Cabernet Sauvignon o de Tempranillo. Y usted dice, ¿cómo sabe, verdad? Me han enseñado a algunos hermanos. Puede ser de uva blanca, puede ser tinto, rosado. Pero el vino es vino, es jugo de uva fermentado donde sus azúcares se convierten en alcoholes y emborrachan este y aquel. El que cargó niños, el que transformó agua en vino, el que contó la sátira de la viga en el ojo, y eso fue una sátira, porque nadie trae un poste de la luz en el ojo. Y decir eso es sarcasmo, es un chiste que se burla de alguien que tiene una actitud de crítica cuando él trae más cola que le dicen. El que dijo eso, el que dejó que una mujer de mala reputación perfumara sus pies, evidentemente no sobrevaloró jamás la parsimonia como un don, como una virtud que había que proteger. No, él fue espontáneo, cercano, de buen humor, sincero, compartió sus necesidades, angustias y dolores con sus discípulos. Sigamos su ejemplo. Ahora, insisto, no estoy diciendo que la parsimonia sea mala, no. En nuestra iglesia hay un ritual que llevamos a cabo con los jóvenes, que es donde se sigue una gran parsimonia. En nuestra iglesia inventamos un asunto, voy a decirlo entre paréntesis, en todas partes del mundo, en todas las culturas del mundo, excepto en el cristianismo occidental, se tiene un ritual a través del cual se reconoce que el niño dejó de ser niño y se convirtió en hombre. Lo hacen los lacandones, lo hacen los apaches, los navajos, los coreanos, los chinos, los japoneses, lo hacen todos, los judíos en el bar mitzvah, menos nosotros los cristianos occidentales. Dejamos que los chamacos pasen y no hacemos nada con ellos. Bueno, en nuestra iglesia inventamos una cosa que se llama pacto de varón. Y el varón toma un curso con su padre o con su tutor, porque hay papás que no son cristianos o papás que no son ausentes. Con su padre o su tutor toma un curso acerca de varones de Dios. Y un día, un culto muy solemne, con una gran parsimonia, el joven se para delante de su papá o de su tutor y dice: yo, fulano de tal, prometo, y dice una promesa preciosa. Me parece que es parecido a lo que se hacía en los embajadores del rey, que me encanta la idea de que inventemos algo nuevo para nuestros muchachos. Y ahí hay una gran parsimonia. Y yo exijo que sea parsimonioso. De hecho, les pido a los jóvenes de llegar, ustedes bien vestido, corbata y traje, es por favor, no de pants, como andan, hay jóvenes que van al culto en Bermuda, no hay problema en cualquier otro culto, pero en este, usted viene bien con. Y no va a decir así como que, te prometo, no, señor, ¿sí? O sea, la parsimonia tiene su lugar, pero confundirla con espiritualidad y pensar que eso es espiritualidad es un error. Porque puede ser parsimonioso carnalmente. La espiritualidad no es neocarismatismo, por favor. Eso usted está de acuerdo conmigo y dice, por supuesto, porque usted está igual que yo, nos hace carronchas el neocarismatismo, ¿no? En el movimiento apóstata del neocarismatismo se exalta con pasión un concepto equivocado de la obra del Espíritu Santo
Y por supuesto que se habla mucho de Él, se habla mucho del Espíritu Santo, aunque regularmente no de acuerdo a la sana doctrina. Además, a juzgar por el orgullo desmedido que se muestra en su apostolismo y su desmesurada pasión por el dinero, que se hace evidente, también se hace evidente que la espiritualidad está bien lejos de la gente. Entonces, no, la espiritualidad no es el neocarismatismo tampoco. Y me faltó, no sé dónde se me borró eso, pero debo decir aquí también, y apúntelo ahí por favor si usted quiere. La espiritualidad tampoco es el esnovismo teológico. Espiritualidad no es el novismo teológico. ¿De qué estoy hablando? De esa postura de algunos siervos, no vinieron, no, pero que se encanta, no sé, la idea se encanta leer teólogos liberales y la idea de abusar palabras domingueras, de mezclar la filosofía del mundo con la fe, y se creen muy renovados porque están de acuerdo con la identidad, la ideología de la identidad de género. En México hubo un simposio a favor de la identidad de género. Y hay gente así como que usar palabras, ¿no? En lugar de, lo decían en la otra conferencia, en lugar de decir la segunda venida de Cristo, la parusia. Cuando la parusia, y el hermano ahí nuevo dice, la parusia será algo así como la Llorona. Una señora, la Llorona, algo así, ¿dónde vendrá ese texto? ¿De qué habla la parusia? La segunda venida de Cristo. ¿Por qué no dice la segunda venida de Cristo? ¿Para qué? Está bueno, está hablando con teólogos, no es posible, se echó crema ahí para que sepan que sí sé griego hebreo, pero en la predicación. Entonces hay algunos que piensan que eso, usar lenguaje elevado, que los oyentes tengan que usar el diccionario de teología para entenderme, eso es mucha espiritualidad. No necesariamente. Una hermana me dijo un día, pastor, ¿cómo sabe el hermano fulano? De un hermano que invita a predicar. Yo le dije, hermana, ¿y cómo sabe usted que él sabe mucho? Es que no le entendí nada. Debe saber mucho porque no le entendí ni papa. ¿Quién sabía más que nadie en este mundo, de este mundo y de lo que sea nuestro Señor? Y le entendían los niños. Si no, ¿qué hacían ahí cuando los tocaba y demás? Ahora bien, ¿qué es espiritualidad entonces? Digámoslo también de manera práctica, por medio de las siguientes 7 ideas. 7 cosas quiero decir acerca de la espiritualidad. Y aquí debo decirle, debe estar por ahí el que me va mostrando mis letreros de cuánto me falta, ¿verdad? Sí. Yo sé que me falta todavía mucho, pero sí quiero irme midiendo para saber si voy con el. Sí, está bien que tiene el letrero. Sí, ¿verdad? Todavía tengo como 2 horas, gracias. ¿Qué es espiritualidad? Digámoslo también de manera práctica por medio de las siguientes 7 ideas. Número 1, con relación a nuestra existencia, es vivir en una dimensión más allá de lo físico, lo emocional y lo racional. Es ser conscientes que hay una realidad más allá de lo físico, lo racional, lo matemático. Creer eso. Creer que 90 pesos rinden más que 100. ¿Sí está de acuerdo usted conmigo en eso? Cuando das tu dinero, ¿cómo no puede ser? 100 tiene que ser más que 90. Pues no. Cuando 10 más, 90 son más que 100. Explícaselo a alguien matemáticamente, no hay manera. Pero sucede. Sí. Es el nivel de lo espiritual. Hermano, estoy seguro que les ha pasado chorrocientas veces. Estoy seguro que les ha pasado esto. Predicas un sermón y te sientes de lo sientes que no predicaste bien. Hombre, bajas con la cola entre las patas. Yo siempre le pregunto a mi esposa, ¿qué le pareció? Y ella me echa porras y demás, pero ese día no le pregunto. Y ese día se te acercan 20 hermanos para decirte gracias. Eso que dijo, Dios mío, ¿te ha pasado, hermano? ¿Estás de acuerdo conmigo? No todo es oratoria, no todo es homilética. No sé, eso es una ayuda, es una estrategia, es una herramienta, es como sacarle filo al hacha para que corte más, sí. Pero el que usa el hacha, ese es experto. No soy yo, es él. Y pasan cosas más allá de la lógica matemática humana racional. Entonces, espiritualidad es eso, es ser consciente de ese otro nivel. Mi hijo el otro día, mi hijo menor, está predicando ahora en la iglesia, por cierto, porque vino de vacaciones a Estados Unidos en su spring break de allá Estados Unidos. No tiene vacaciones en Semana Santa, pero tiene esas vacaciones y vino pues a nuestra iglesia y le invité a predicar una serie de sermones. Pero él en algunos de los sermones
siempre nos balconean. No sé si hacen lo mismo tus hijos contigo. Los hijos, para eso los puso Dios. Entre los hijos y el aguijón en la carne de Pablo hay cierta semejanza. ¿No es cierto, pastor? Cuando alguien te dice, no, hermano, cuidado, no sé, que no se te sube el orgullo, que no sé, que si tienes éxito en algo, que no pierdas piso. Yo digo siempre, ¿tienes hijos? No puedes perder piso. El que tiene hijos no pierde piso. Se cree la gran cosa, llega a su casa y los hijos lo ponen donde están al instante, porque son así, agudos. Bueno, mi hijo un día me balconeó así públicamente, pero su balconeada me gustó. Porque me acusan en la casa de que soy serio en la casa, de que no hablo mucho, lo cual es cierto. Algunos de ustedes no lo creen porque cuando estoy así entre amigos sí hablo mucho y lo que sea, pero en la casa no hablo tanto y soy serio siempre. Y en ocasiones en la casa somos una familia pastoral y todos ministramos en la iglesia, todos. Y entonces platicamos y demás, y estamos ahí quejándonos de algo, lo que sea. Siempre. Y entonces mi hijo siempre dice, ya pues, di algo. Tú siempre le encuentras algo bueno a todo, dale pues, ya dinos algo. Y yo dije, qué va, sí me gusta ese papel. Soy el que siempre le encuentra a las cosas algo bueno, pues va, si ese es mi ministerio, sale. Entonces yo voy a tener cuidado de no ser el desesperanzado, de no ser el que no iremos a parar, madre, sino ser el que pone esperanza. Pero mi hijo dice, y siempre sale, mi papá siempre sale con esta cantidad. Número 1, si hay Dios, les doy noticia, si hay Dios. Número 2, nos ama. Número 3, Él sabe lo que está pasando. Yo digo, pues sí. Cuando me balconeó, él pensaba que yo estaba gozando, yo me estaba enorgulleciendo. Pues qué listo soy cuando digo eso. Eso es vivir en el nivel espiritual, entender algo más allá. Hay algo espiritual, no es solo esto. No, hay algo. De veras nos cuida, de veras está a nuestro lado, nos lo ha demostrado mil veces. Estoy seguro que usted ha experimentado milagros, hermano, por donde quiera, grandes y pequeños, sencillos, simples, y en ocasiones los simples, los aparentemente insignificantes, los que uno dice, ¿para qué gastó Dios su poder en eso? Especialmente esos son maravillosos. Tal vez algunos de ustedes lo saben porque los cuento en mis devocionales y algunos de ustedes se conectan a los devocionales, pero hace algunos años fuimos a Oaxaca, nos invitaron a Oaxaca, íbamos en una camioneta que teníamos, de esas gringas que se hacen mexicanas allá en Chihuahua, fuimos de Chihuahua a Oaxaca, a un campamento juvenil. Ya vamos llegando a la ciudad de Oaxaca, cuando no había la autopista, eran las formas aquellas que vomitabas como 5 veces con mis hijos. Y cuando ya vamos llegando a la ciudad de Oaxaca, llegamos llegando y mi esposa dice, oye, ¿y dónde está el campamento? Digo, ¿qué? Trae la dirección del campamento. Dice, sí me la mandaron, pero no, creo que no la traigo. Pero traes el teléfono de alguien que te invitó, ¿verdad? ¿Por qué me ponen así? Creo que no lo traigo el teléfono. Nos trajiste de Chihuahua hasta Oaxaca, a no sabes dónde. No tan feo, pero así me lo imaginé yo. Le dije, mira, está con nosotros. ¿Cuántos campamentos puede haber aquí en Oaxaca? Cientos. Aquí entre nosotros, cientos. Investigué, cientos. De todas las denominaciones tienen 5 más campamentos. Me refiero a lugares de acampar. Me bajo de la camioneta llorando, Señor, ayúdanos, porque te digo que traje a mi familia a perdernos. Me bajo a la gasolina, joven, abro la gasolina, no sé qué, y el joven que está echando la gasolina de repente me dice, ¿no es usted Gilberto Gutiérrez? Dije, sí, ¿me conoce? Sí, tengo su cassette. Yo grababa cuando era el cassette de música. Tengo su cassette. Dije, oigan, así como que no quería que mi esposa oyera. Oigan, el campamento juvenil. Sí, yo voy para allá, pero más tarde. Pues dígame por dónde. Me subo a la camioneta, creía que mi esposa no había oído nada. Me subo a la camioneta así como diciendo a mi esposa, ya, se resolvió todo. Y yo veo a mi esposa así orando. ¿Saben qué le está diciendo a Dios? Señor, me lo estás echando a perder. Me lo malcrías. Pude contarles de cuando sanó mi corazón de las arterias coronarias. Pero en ese caso, oiga, se ameritaba, digo yo. Se ameritaba que usara su poder para sanar mi corazón. Pero una insolencia, una tontería, una falta de preparación, falta de planeación de la vida. Acepto que soy bien distraído y que he cometido esas cosas millones de veces. Gastar su poder en eso y ponerme ahí un joven del campamento para que me dijera, eso es otra cosa, eso es el gran Dios que tenemos. La espiritualidad es vivir en esa dimensión, ser consciente de esa dimensión.
que no todo soy yo, no todo es matemáticas. Segunda cosa, con relación a la predicación, es entender que se trata de un asunto del que nosotros no tenemos el control. Nosotros no tenemos el control. Esto seguro que también le ha pasado a usted, hermano, esto que le voy a contar. Yo escribo mis sermones. La secretaria tiene que dar mi sermón antes del día viernes, por lo menos. Si fuera mucho antes de ella, dice mejor la secretaria. Un grupo de hermanas ahí que hacen el trabajo, lo limpian, me refiero a los errores o los horrores, lo editan y lo publican, sale el boletín. Cuando empieza el culto, todo el mundo puede tener el sermón. No se lo damos a la salida, pero lo podía tener si quisiera ahí. De tal manera que el sermón está ahí, ya está escrito ahí. No puedo improvisar. Pero me ha pasado, y estoy seguro, hermano, que a usted también le ha pasado. Los escribo o no los escribo. Hay ocasiones en las que he subido con mi hojita y soy impedido, como dice la Escritura, por el Espíritu Santo, que no, eso no quiere Dios que escuche a la gente. Y dejo mi hojita. Y entonces pedí otra cosa, que ahí en ese momento Dios, milagrosa, soberanamente me está diciendo, no algo nuevo, que revelación así que no sabía, no, algo que ya leí, que ya estudié, que en otra ocasión aprendí, pero una cosa diferente. ¿Te ha pasado eso, hermano? Entonces la cosa está sencilla. La espiritualidad es entender que el asunto del sermón es algo que yo no controlo, lo controla Él. Ahora sí se vale escribir y prepararse, ¿no? No es así como los neocarismáticos que agarran la Biblia y le hacen así. Ya predican en los que ocurrió, no, eso ya es otra cosa. Sí, pero sí es cierto. Sí, Él controla eso. Número 3, con relación a la predicación, es entender que debemos hacer lo que nos corresponde y confiar en que el Espíritu Santo hará el resto. Él hará lo suyo. Yo lanzo la piedra, porque hay que lanzar la piedra. Está clarísimo que el que mató a David fue Dios. Hay con todo respeto que soy raro que Dios mate a alguien, pero de hecho David se lo dijo a Goliat, ¿no es cierto? Tú no soy yo, tú has desafiado al ejército a Jehová de los ejércitos, y el Dios viene, yo no voy a ti con la Dios es el que va contra ti. Pero alguien tuvo que lanzar la piedra. Alguien me dijo, pues es que un bulto bruto, pensó David, tírele, ¿no? Que está re grandote, ¿no? Si hubiera sido un pigmeo, pues quién sabe si le doy, pero este bulto bruto, y acá que se mueva porque estaba tan grandote que se tropezaba el lunes y aterrizaba hasta el viernes, el amigo. Pero ¿quién dirigió la piedra? Yo me lanzo. Yo le digo, ya, ahí está la palabra, y Él hace. De hecho, esto me lleva al siguiente punto. Con relación a nuestro ministerio, es proyectar un objetivo más allá de lo natural. Si lo que quiero es que mis oyentes sepan algo, me parece que no es un sermón, no soy un predicador. No. Yo digo que el discipulado, y luego lo transportaré a la predicación, el discipulado, hacer discípulos no es hacer que una persona sepa cosas que no sabía. No, señor. Hacer discípulos es hacer que una persona se convierta en alguien que no existía. ¿Estoy hablando claro? No tiene que ver con lo que sabe o llega a saber, tiene que ver con quién es esa persona, en quién se convierte. Cuando predico, mi objetivo no es nomás que sepan algo, que sepan acerca de la segunda venida de Cristo, que sepan acerca del diezmo. No, es que se enamoren de Dios y diezmen, sean diezmeros. ¿Se acuerdan de aquel predicador? Es un ejemplo famoso, una ilustración famosa de aquel predicador que su iglesia tenía problemas de irreverencia. Había señoritas que estaban cortándose las uñas en pleno sermón. Había jóvenes que estaban pues, pasando sus papelitos de amor entre los jóvenes y demás, y él le invita a un predicador y le dice: necesito que prediques un sermón de reverencia. Y el hermano Leobardo Estrada, maestro de teología, predicó un sermón que se llamaba 3 hermosos atributos de Dios. Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, omnipotente, y Dios es omnipresente. O sea, Dios sabe todo, Dios puede todo y Dios está aquí. Y predicó un sermón bárbaro, hizo invitación y todo, y gente se consagró y demás. Y como estaban comiendo, le dijo el predicador de la iglesia, el pastor de la iglesia: oye, hermano, tremendo sermón, pero yo hubiera querido que dijeras algo sobre la reverencia. Dijo: lo dije.
Si ellos entienden que Dios es todopoderoso, que Dios sabe todo y que Dios está aquí, no van a estar calladitos todo el sermón porque están oyendo lo que Dios dice. ¿Sí captan la idea? Nuestro propósito es más allá de que sepan algo, es que se conviertan en alguien, que sean transformados, que vivan algo. Esta es la espiritualidad en nuestro ministerio. Es usar los elementos educativos para hacer clara la verdad, pero nunca para manipular a la gente por medio de emociones. Nunca. Hermano Santiago cree, nos dice para qué sirven las ilustraciones. Fantástico, ¿no? Clara, la verdad, las hacen palpables, las hacen terrenas, como las parábolas de Jesús. Y si es una historia verosímil, no inverosímil, sino verosímil, una historia creíble, una historia que puede sucederle a cualquiera. Regularmente las parábolas son así, para que nos ayude a entender algo que es sobrenatural, para que lo entendamos. Se vale usar eso, se vale usar historias, cosas, pero cuidado con la manipulación de las emociones de la gente. Hay ocasiones que he estado en actividades, especialmente de jóvenes, por ejemplo, en donde percibo yo a veces que se realiza una especie de competencia entre todos los expositores. Tenemos una especie de competencia a ver quién pone de pie a más jóvenes, ¿no? A ver quién los pone de rodillas a más jóvenes, así como que eso fuera el éxito del sermón. Y la verdad es que la predicación itinerante no se puede medir su éxito. En la predicación itinerante yo lo que más puedo lograr ver algo es que si levantan la mano, si pasan al frente, pero eso no es necesariamente éxito. El éxito de la predicación se puede ver en la vida pastoral, cuando la iglesia está siendo transformada, cuando los matrimonios están siendo restaurados, los jóvenes están siendo santificados, los jóvenes están siendo llamados al ministerio. Eso habla del éxito de nuestra predicación, que es la comunicación de todo el mensaje cristocéntrico de la palabra por todo el ser humano, toda su vivencia y ministerio pastoral, para que las personas sean transformadas. Así es que a lo que le tiramos es algo más allá, pero utilizamos lo que sea, arte, ejemplos, videos, pero es para que sepan quién es Dios y qué quiere. Pero cuidado cuando manipulamos en esas actividades que les digo, que en ocasiones queremos conseguir que la gente se ponga de pie, pase al frente. Yo le digo a mis consiervos, está fácil. ¿Quieres tener a los jóvenes de rodillas aquí? Háblales de fornicación, de masturbación, de pornografía. Háblales de ser irresponsables como hijos, de no arreglar su cuarto, y aquí los tienes a todos de rodillas. Y quieres hacerla tipo predicador neocarismático que me está hablando el Señor. El Espíritu Santo me dice que aquí hay alguien que tiene problemas de varices. Pues si es una reunión donde hay mujeres, el 50% tiene varices. Si son adultas, si hay un varón que tiene problemas de próstata, pues aquí hay un montón también. Si pueden ver la trampa, la mentira de la gente. Porque sabemos que así le hacen las gitanas. Así le hacen las gitanas cuando te leen la mano, cuando te leen los que leen el café, esas cosas. Yo le dije a mi iglesia un día, voy a poner un centro de adivinación del futuro. Voy a cobrar 100 pesos o más. Se viene el futuro, absolutamente certero. Primero pago y luego ya viene conmigo. ¿Me puede venir el futuro? Por supuesto. ¿Ha creído en Cristo? No, va para el infierno el que sigue. ¿Ha creído en Cristo? Sí, pastor, le entrego mi vida. Usted va para el cielo y no ande buscando este tipo de cosas por amor de Dios. Pero va para el cielo. Si ha creído en Cristo, se va para el cielo, pero no vuelva a venir con un adivinador. Que sigue, ¿no? No, por eso dije que se pagó antes. Por eso dije que se paga antes. No, la estrategia está hecha bien, está bien definida. Oiga, cuidado con usar manipuleo, eso no es espiritualidad. Usamos elementos educativos, usamos arte, usamos teatro, usamos cosas. Hay una estrategia evangelística para enseñar el nuevo nacimiento en la iglesia que yo he usado en varias ocasiones en el evangelismo callejero. Me paro y le digo al Señor, les quiero leer una porción de la escritura donde dice así, y leo el texto de Nicodemo, y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, y en eso me interrumpe un joven haciéndola como perrito. Wow. ¿Qué te pasa? ¿Por qué la hablas? Es que soy perro, pero ¿de dónde sacas que eres perro? Es que nací, mi papá es veterinario y yo nací entre perros, entonces soy perro. No es suficiente estar con perros para ser perro.
¿Qué hace falta? Pues tienes que dejar de ser perro y convertirte en otra cosa y nacer como perro. Y digo cosas más, pues. Y luego después viene como chango, después como avión y no sé qué. El mismo joven o otro joven. Para cuando llega el quinto personaje, ya todos los jóvenes entendieron lo que es ese asunto. Pero el último personaje es un cristiano. Y viene, aleluya, gloria a Dios, amén. Digo, ¿y usted qué es? Y soy cristiano. ¿Y por qué es cristiano? Porque mi mamá va a la iglesia y me lleva desde chiquito, no sé qué. Y ahí le digo, no es suficiente. Ah, no sé, no, ¿qué hace falta? Nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Pues si me dejan interrumpir, se lo explico a todos. Lo explico. Y cuando está en el último momento, el último personaje, yo veo a toda la gente así como que con la cara, primero tenía cara de Juan, y él se está haciendo como gallina, y ahora como gato, pero cuando llegamos a ese último punto, la veo a la gente así como fichas de dominó, cuando le haces. Porque ya a la gente le cayó así la de, ahora entiendo. Es otra cosa, se puede usar lo que sea. Para hacer claro el mensaje, pero nunca para manipular emociones, sensaciones de la gente, como hacen muchos, y ya especialmente los no carismáticos. Número 6. Nuestra tarea de exégetas es escudriñar la Biblia y no caer en los tropiezos interpretativos de nuestro tiempo. Hay un error, hermanos, hay un error muy tremendo. De hecho, es una escuela, la escuela de Antioquía. Si usted estudia historia de la teología, historia del exégesis, notará eso. Es una escuela que hubo en el cristianismo, pero el día de hoy sigue existiendo, la de alegorizar todo. Alegorizar todo. Hace unos poquitos años fui a predicar allá a Estados Unidos, y el otro predicador, porque el otro predicador era un predicador neocarismático, y algunos hermanos se manifestaron en contra de que hayan invitado a ese predicador, y hasta lanzaron por Facebook algunos videos de ese predicador y demás. Y yo me chuché a algunos de ellos. Uno de ellos es un predicador muy elocuente. La verdad es que convence a cualquiera, porque si es elocuente, esos que gritan y demás, y emocionan. Sin embargo, su doctrina me parece que está absolutamente torcida. Pero el sermón que yo escuché estuvo basado en aquella ocasión cuando Pablo iba en naufragio y le pica una serpiente. ¿Recuerdan ustedes aquello? Y él utilizó eso para hablar de un asunto espiritual. ¿No estará de acuerdo conmigo? Que ahí no hay metáfora alguna. O sea, a Pablo le picó una serpiente, una víbora. ¿Estamos de acuerdo? O sea, le picó una serpiente. ¿Qué explicamos de ahí? Pues que Dios es poderoso y que puede evitar que el veneno te dañe. Eso. Pero él no. Él dijo que la serpiente representaba espíritus y maldades. Entonces dijo que hay que sacudirlo. ¡Sacúdetelo! ¡Sacúdetelo! Si en tu iglesia te mordió la serpiente del espíritu de divorcio, ¡sacúdelo! Y el espíritu del homosexualismo se apoderó de uno de tus hijos, ¡sacúdelo! Aunque sea verdad. Incluso hizo que todos se pusieran de pie, y todos hicieran la mano así, y todos pensaran, pensamiento positivo y esas cosas, en su víbora en particular. Seguramente alguno pensó en algún pariente o algo así. Y entonces dijo, ¡sacúdelo! ¡Hazle así, sacúdelo! Yo dije, se lo están echando al de al lado. Debió decirles para acá abajo, para que iba alguien con escoba para ver, porque pues, se lo estaba echando al de al lado. Entonces, el que tenía el espíritu de divorcio y ahora tiene el espíritu de homosexualismo. Por supuesto que estoy burlando nomás de eso, estoy siendo sarcástico. Espiritualizamos todo. Gedeón, el cántaro, representa el egoísmo humano. Entonces hay que quebrantar el cántaro del egoísmo para que la luz de Cristo alumbre. No, el cántaro era un cántaro. Si queremos decir que hay que quebrantar el egoísmo, hay textos que hablan de eso. Hay textos bíblicos que hablan de eso, pero decir que el cántaro de los soldados de Gedeón, de los 300, era el egoísmo, es faltar el respeto a la Biblia. Porque el cántaro ese era cántaro. Eran cosas de barro nomás. Entonces, espiritualizarlo, alegorizar todo. De hecho, está muy fácil hacer eso. Está padrísimo alegorizar todo en la Biblia. Salen sermones padres. Por eso es muy fácil caer en esa tentación de alegorizar todo. Cualquier evento de la escritura. Ahora, se puede usar como símbolo, pero con conciencia. Y anunciando que así será, que lo usaremos como un ejemplo de algo, pero decir que así fue, que eso significa que es falta de respeto a la palabra. Otro error de exégesis, pues la superficialidad. Hay quien
agarra la Biblia y la lee y tal cual, pero oye, no, hay riqueza debajo, hay cada cosa que decir debajo. Y yo ya prediqué todos los salmos alguna vez en mi vida, en la iglesia. Alguna vez tuve la serie de predicar los salmos y prediqué todos los salmos. Incluso si usted oye mis devocionales, sabe que el año antepasado, pasado, leímos todos los salmos. Pero ahora recién estoy predicando el Salmo 23 en la iglesia. Interrumpí por la serie de sermones de mi hijo, voy en el versículo 5 y me muero de ganas de llegar al versículo 6. Pero descubrí cosas que yo no las había leído. Soy ignorante si usted quiere, pero no las había encontrado. Por ejemplo, me quedó bien claro que el Salmo 23 no solo habla de la metáfora del rebaño y las ovejas, no. Eso se acaba en el versículo 4. En el versículo 5 ya no hay oveja y pastor, no. Hay anfitrión e invitado. En el Salmo 23, la metáfora del versículo 5 es la metáfora del anfitrión y el invitado. Aderezas mesa delante de mí, mensajes mis amenazadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Eso no habla de oveja y pastor, no. Habla de un invitado a la mesa. Un invitado a quien el invitado le da un honor bárbaro. Y lo que encontré, lo compartí con lágrimas en mis ojos, porque lo que encontré en ese versículo 5 fue para mí bendición enorme. Necesitamos escarbarle. Los que desarrollaron la idea del sermón expositivo. De repente algunos se confundieron con eso y piensan que el sermón expositivo es necesariamente el sermón textual. No, el sermón expositivo puede ser histórico, puede ser temático, puede ser textual, puede ser lo que sea. La característica del sermón expositivo, que todos deberían ser expositivos, es que surge de un serio y profundo estudio del texto. Un serio y profundo estudio del texto, no solamente de la superficie, nos agarramos las palabritas. Y Apocalipsis, que estrés, la iglesia de la Odisea. El frío ni caliente, decídete, yo puse una vez en un sermón. Es pobre, descúbrete. Di comprador original, decídete. Puse unas palabritas y me sentía muy orgulloso de eso, pero cuando agarro el texto y lo estudio a profundidad, después de ir al seminario, porque yo predicaba antes de ir al seminario, pero después de ir al seminario, cuando me enseñaron el idioma y lo que es el exégesis, y estudiar el contexto histórico, y entendí que aquello de lo frío y lo caliente no significa bueno y malo, no. En esa ciudad había aguas termales que eran muy útiles para la salud y había aguas frescas que eran muy útiles para los caminantes, y las tibias eran aguas que solo se dan para vomitar. No está diciendo el texto que Dios quiere que seamos o inconversos o bien cristianos, pero medio chavos, no está diciendo eso. Está diciendo que quiere que seamos útiles, como el agua fresca es útil, o como el agua termal es útil, pero cuando somos inútiles, como el agua, pues es como agua vomitiva. Pero cuando entendí esas cosas, al profundizarme, después de ir al seminario y de estudiar, dije, no vuelvo a predicar, así nomás se va, no, tengo que hacerle un estudio profundo. Me parece que esto es importante. La espiritualidad en el sermón tiene que ver con eso, pues no a memorizar todo, sino dejar que el estudiante me guíe, me enseñe, además profundizar. Y último error de otro tropiezo, pues, del exégesis, la triple I. Le llamaremos a esto la triple I: la imitación, la intuición y la improvisación. Imitamos a otros. No está mal predicar sermones de otros, pero en realidad sí está mal. Sí está mal. No debemos predicar sermones de otros, pero sí se vale que si hay un sermón que alguien me enseñó a predicarlo, no hay problema, pero ya no es de él, es mío. ¿Sí estoy hablando claro? Lo hice propio. Es mi sermón, porque me lo enseñó Dios a mí. Nadie, después de Adán, nadie es original. ¿Estamos de acuerdo? Después de Adán, nadie es original, todos le copiamos a alguien. Pero cuidado con que sea nuestro único recurso, porque hay gente que solo hace eso, se compra libros de sermones y el sábado lee que le toca para predicar el domingo. O la intuición. Siento que mi gente necesita eso. En donde quiera que voy, que no es mi iglesia, a predicar a otros talleres, congresos de laicos, sé que los laicos se quejan de que los pastores en ocasiones predicamos lo que nos compartieron en la cita en la consejería, lo cual es terrible, lo cual es una falta ética monumental. Yo digo, para no caer en esa tentación, yo me agarro serio. Estoy predicando el sermón del Salmo 23, que alguien me cuenta un chisme, no lo predico porque me toca el versículo 6. Pero tenemos la tentación me nace que hace falta eso, me nace que hace falta lo otro. Como si el próximo domingo me pongo a predicar en contra del feminismo, ¿no? Sería bastante inadecuado.
Pude haber predicado algo antes para enseñar a mis hermanas algo, pero después, y decir, es que esos que andan haciendo desmanes, no, calladito te ves más bonito. Otro día, que pase toda la euforia, podemos enseñar alguna cosa. Pero cuidado con eso de que intuyo esto, intuyo lo otro, o me nació, los de parto, los sermones de parto, me nació decirles esto. O la improvisación. Yo enseño en mi clase de homilética del seminario de la iglesia, soy pastor, tenemos un seminario, yo enseño a ser predicadores, no a preparar sermones. Le digo a los alumnos, no les voy a enseñar cómo hacer sermones, les quiero enseñar, les quiero formar a ser predicadores, no a hacer sermones, a ser predicadores. Y les hago un reto. Si usted se graduó del seminario y después de 3 años de ministrar al Señor, a veces les digo, se las dejo barata, les doy chance de 2 años más. Después de 3 años o 5, usted debería poder hacer lo siguiente. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está. Usted debería poder aceptar este reto y salir bien librado de este reto. Ahí está mi Biblia, ¿me pasas? Usted podría vivir este reto con éxito. Va a una iglesia, a una congregación y le dice, pastor, ¿nos puede predicar de Ezequiel 22:30? Y usted debe poder decir, sí, por supuesto, claro que sí. A ver, abra su Biblia, Ezequiel, les voy a decir 3 cosas. Primero quiero introducirme de esta manera. Usted da su introducción y sus 3 puntos. Y me dijeron, ¿y quiere decir usted que debo tener sermones de toda la Biblia? No, pero usted sí debe conocer la Biblia, debe conocer de todos los libros de la Biblia, quién lo escribió, para qué lo escribió, a quién se lo escribió, en qué iglesia lo escribió, cuáles son los problemas. Si hace ese ejercicio de toda la Biblia, que eso se debe hacer en una clase de exégesis, usted tiene ya el contexto de eso. Y le dicen de Ezequiel, mientras ponga a orar al que ora más largo. Ponga a orar al que ora más largo mientras usted se chuta el texto. Y entonces se agarre. Ahora, yo digo que eso es cuando uno no prepara sermones, sino es predicador. Tiene que ver con esencia y no con hacer. Pero de cualquier manera, sí, no hay que ser improvisados. Cuidado con las improvisaciones. Eso, digo, si alguien me hace reto, debería ser capaz de hacer algo, cierto trabajo de exégesis, pero no es la norma, digo, ese es como reto. Estas 3 cosas son un riesgo y son lo opuesto a la espiritualidad. Y 7, es realizar un ministerio de transformación en la comunidad de fe, perfeccionando a los de adentro y atrayendo a los de afuera. Esta última idea de la espiritualidad en el sermón es la que me gustaría desarrollar más, pero se me acaba el tiempo, es que voy a decir solamente los puntos principales. La espiritualidad en la predicación acerca a la comunidad a Dios. Puedo ver la Trinidad en la vida práctica del cristianismo en Hechos 4:32 a 37. ¿Se lo sabe usted? Es uno de esos resúmenes que hizo Lucas en su libro, su segundo tratado, que nos ayuda a entender cómo funciona la iglesia. Mire, el Señor habló del cielo en la tierra, del cielo en la tierra cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué quiso decir el Señor? Me parece que quiso decir que el reino de Cristo se manifieste en su iglesia de una manera humana y práctica de lo que será la vida en el cielo. Es decir, la iglesia vive de una manera, hace la voluntad del Padre en la tierra como hace en el cielo, vive de una manera en el cielo, en la tierra, anticipado. El texto dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por su nombre Bernabé, que traducía es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo al precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mire, como me queda poco tiempo, solamente sin irlo leyendo, lo voy a decir la enseñanza aquí principal. La predicación enseña a la congregación a vivir la dimensión de Dios. Es decir, eso que estamos diciendo que es la espiritualidad del sermón. El sermón ayuda a que la gente viva en esa dimensión. La Trinidad es una realidad en la Gran Comisión. El texto dice, el versículo central de este pasaje, el versículo 33, dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección y abundante gracia era sobre todos ellos. Me salté una parte porque quiero decir las 3 cosas que pasaban. Se hacía con gran poder. Se trata del poder que viene de Dios, dinamita, usted sabe eso.
sin el cual los cristianos no podemos hacer nada. Dios el Padre nos ha dotado de capacidad para realizar la tarea. Esto tiene que ver con la manera como hacemos las cosas en la comunidad cristiana. Se trata de una tarea sobrenatural en la que Dios el Padre participa directamente. Necesitamos creer en eso, necesitamos estar expectantes de eso y vivirlo. Sí, Dios todavía hace milagros. Sé que usted puede ser de una corriente que se llama cesacionismo y respeto mucho eso. Personalmente no comparto esa idea del cesacionismo. Mi maestro de dones espirituales en el seminario preguntó en el examen cuáles son los 4 dones transitorios. Yo lo aprendí de un compañero, por cierto. Me copié porque yo creía como él. Yo no creo que estos 4 dones, lenguas, diversas de lenguas, inclusión de lenguas, sanidades y milagros, yo no creo que hayan cesado. O sea, Dios le da la gana manifestarlos, está bien. No creo en las lenguas como la practican con los carismáticos, pero para nada. Esos no son diversas de lenguas, son otra cosa, es un fenómeno. Pero sí creo en milagros. Y entonces le puse en el examen, según el maestro, estos 4. Me dijo el hermano, ¿qué quiere decir? Un lindo hermano, Donaldo, sí, precioso hermano. ¿Qué quiere decir según el maestro? Que sí sé la respuesta. ¿Y qué más? Que no estoy de acuerdo. Me dijo, si un día usted está enseñando en su iglesia que esos dones son permanentes y usted dice que yo le enseñé eso, iré hasta su casa y le daré un puñetazo en su nariz. Por eso les explico, el hermano no me enseñó eso. Yo solamente lo aprendí. Entonces, yo sí creo en milagros. Y por eso creo que sí, la predicación y el ministerio pastoral sigue siendo una experiencia de milagros. Y dice que daban testimonio de la resurrección. Lo que la iglesia hace con gran poder es testificar la resurrección, anunciar que está vivo. Y lo que sucede del resultado es la gracia que Dios derrama, ese es el resultado. Así es que, hermanos míos, sí, la iglesia, por la predicación espiritual, la iglesia, la comunidad, se acerca a vivir a Dios. En segundo lugar, la predicación enseña a la congregación a vivir en el amor de Dios. Las multitudes, dice, habían creído, eran de un corazón, eran solidarios. Me encanta la idea, con esto voy a identificar todo lo que quiero decir aquí, me encanta esta idea. Vemos a Jesús cambiando el nombre a las personas. Se llamaban Leví y le puso Mateo. Se llamaban Juan y Jacobo y les puso Juanero. Se llamaba Simón y le puso Pedro. Está lindo. ¿Qué significó en cada caso? Que los transformó. El tramposo Jacob del Antiguo Testamento estaba harto de ser Jacob, por eso luchó con el ángel, que no entiendo yo esa experiencia, pero sé que un día me la explicación en el cielo. Pero el resultado final fue su transformación. Por eso ya no se podía llamar Jacob, porque ya no era Jacob. Los nombres en la Biblia son biografías de la persona. Ya no puede llamarse Jacob, porque ya no es Jacob, ya no es tramposo, ahora es Israel. Y me encanta la idea, porque en el Nuevo Testamento, después de la predicación apostólica, esos que heredaron de Jesús la predicación espiritual, la empiezan a practicar y sucede el mismo milagro, porque hay un hombre que deja de llamarse como se llamaba y ahora se llama Hijo de Consolación. ¿No es ese el resultado que se persigue de la predicación, la transformación de la gente? Entonces la iglesia del libro de los Hechos imitó a Jesús. Los predicadores del libro de los Hechos imitaron a Jesús y sucedió lo mismo, con gran poder. La resurrección y abundante gracia era sobre todo de ellos, y había transformación porque la gente comenzó a vivir en el amor de Dios. Y en tercer lugar, la predicación enseña a la congregación a crecer en el poder de Dios. Déjeme decirlo de esta manera, porque hay más cosas ahí. Qué bueno que pude escribir todo y usted lo puede leer después, aunque yo no se lo puedo decir aquí delante de usted, pero hermano mío, llegó una persona de la iglesia, nuevo creyente, y me dice, oiga pastor, me gustan sus sermones. No, es que usted predica con pasión, dice. Es más, predica como si lo que dijera fuera así. Entonces yo le decía, hermano, es que lo que digo es cierto. Yo así todo emocionado, es que lo que digo es cierto. No, mire, ahorita mismo lo dice como si fuera cierto. Déjeme en paz. Pero déjeme resumir todo esto, usted leerá lo que nos faltó. La espiritualidad de la predicación es realizar un ministerio de transformación en la comunidad de fe, perfeccionando a los de adentro y atrayendo a los de fuera. Te cuento que en la iglesia que pastoreo hay personas que llegan de otras denominaciones. Sé que era tradición antiguamente que de nuestra iglesia bautista se fueran los carismáticos, pues a nuestra iglesia han llegado carismáticos.
Llegan a otras congregaciones buscando sana doctrina porque algunos se están hartando de los excesos y los abusos de los falsos apóstoles y falsos profetas. Y llegan algunas personas y les metemos a la clase de nuevos creyentes, aunque hayan sido pastores y lo que sea, acabaron en la clase de nuevos creyentes con su esposa, una clase que se llama curso de membresía. Y algunos pues se sanan, ¿no? Los desinfectamos, por así decirlo, no sé cómo se llama. Pero a algunos se les queda algo. Y un día llegó una hermana con estas palabras y me dijo, la hermana Gordón, me dijo, pastor, me encantan sus sermones, la alabanza me encanta. Mis hijos están felices en los departamentos, unos son niños y otros son jóvenes. Pero me parece que le hace falta a su iglesia, pastor, algo. Yo le pregunté, primero le dije, sí, me late que nos hace falta nuevas instalaciones, hermano, porque ya no cabemos. Pero he hablado de otra cosa, le dije, ¿qué nos falta, hermana? Y ella me dijo, así con el típico tono neocarismático. Ya ve cómo hablan sin las palabras y no dicen cualquier unción. Hacen oraciones enchiladas, ¿no es cierto? Sí, no te pedimos. La cosa es ponerle sabor. Entonces la hermana con su típico tono neocarismático todavía, ya ahorita está más bautista que algunos de la convención, pero la hermana me dice, pastor, es que lo que siento yo, pastor, es que hace falta la unción. Platiquemos más al respecto y supe a lo que se refería a ese escándalo de la llamada administración. Después del breve sermón, en algunas congregaciones, después de un breve sermón de 15 minutos, se tiene una administración de hora y media, ¿no? ¿Han visto ustedes eso? Que es el pastor gritando, levante la mano y tumbando gente, algunos con la mano y algunos con el puro aliento, pues que habrán comido, ¡pum! Se cae la gente, ¿no? Y algunos les dan mal del pelea, algunos les dan del Parkinson y algunos se quitan el saco como ese hereje de la televisión, ¿no es cierto? Que es algo así como el padre de todos los que acá en Latinoamérica, le quita el saco y empieza a tumbar gente. A eso se refería la hermana con que hace falta la unción. Ella pensaba en una cosa así, tumbar personas, lloran personas y demás. Yo le dije a la hermana, la unción del Espíritu Santo debe manifestarse en la calle, en la casa, en el trabajo, siendo mejores esposos. ¿Quiere unción, hermana? Sea mejor esposa. Tómale, eso le dolió. Pienso que toqué el dedo, puse el dedo en la llaga sin querer. Fue el Espíritu Santo. Quiere tener unción, sea mejor esposa. Y su esposo sea mejor esposo, sea honrada en sus tratos. Compra, pague sus deudas. Seamos mejores padres, mejores empleados, mejores patrones, siendo honestos, felices. Le dije, la Biblia no enfatiza los dones. ¿No he leído Pablo que dice? Porque Jesús dijo, por los frutos se conoce el árbol. Y Pablo dice, más el fruto del Espíritu es, ¿y qué dice, hermano? Lenguas, sanidades, milagros, tumbadas, unción del oro, unción de las muelas de oro, unción de las escobas, unción. ¿Saben de las escobas? ¿Saben de las escobas? ¿No han oído? Un tipo mandó a comprar unas escobas y las ungió y las vendió a $1000 para barrer la pobreza de tu casa. Fuera pobreza. Para barrer el espíritu de no sé qué. Hasta un hermano me dijo, pastor, pues sería bueno para las nuevas instalaciones conseguir recursos. Ya me traía un millar de escobas y me dice, no, hermano, perdón. Hermana, ¿qué? La Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, carácter, forma de ser. La unción es que usted va en la calle y se le atraviesa un pecero y lo bendice. Esa es la unción, hermana mía, y no que se caiga ahí en un punto. Que usted reaccione adecuadamente contra su cuñada, contra su nuera, contra su suegra y se porte bien con ellas. Eso es unción verdadera de Dios. En el templo podemos manipular sentimientos y emociones y hasta provocar fenómenos psicosomáticos, pero la unción verdadera es la vida cristiana. Y esta se muestra en todo lo que hacemos. Y la herramienta de Dios para que esto suceda en la iglesia es la predicación llena del Espíritu. Es la espiritualidad en la predicación. Prediquemos con eso. Yo dije al final una cosa importante, prediquemos para que el Dios Trino transforme nuestra gente. Este es el meollo de esta conferencia. Prediquemos para que el Dios Trino transforme nuestra gente. ¿Quieren preguntas para meditar sobre esta conferencia? ¿Cuál es el concepto de espiritualidad de nuestra gente? ¿Cuál es el concepto de espiritualidad más alejado de la realidad que se maneja en el mundo evangélico? No, es una pregunta para el grupo de reflexión. ¿Qué debo cambiar o qué deben cambiar los pastores, si no soy pastor,
en su ministerio pastoral para que la predicación sea una predicación llena de espiritualidad que transforme la iglesia. Así que no se los había mandado, creo. Que los bendiga. Nos vemos. Gracias.